Chicos, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? No estoy seguro que me escuchen. Hola, yo sí escucho. Ya, Camila, gracias. Supongo que los demás también. ¿Cómo están todos? ¿Todos en Santiago? ¿O algunos no están en Santiago? Ha estado lloviendo acá en Santiago un poquito, no mucho, la verdad. Cayeron como 5 milímetros y se esperaban hartos más, se esperaban como cerca de 20, pero, pero bueno, hay cosas ahí que no entendemos bien todavía del pronóstico, sobre todo del pronóstico en Santiago. Em, Ahora, el sistema igual ha dejado lluvia en varias partes, bastante lluvia. A ver si puedo mostrarle el Vismet. El Vismet es esta herramienta que permite ver la precipitación en tiempo real o tiempo cuasi real. Y ahí esa es la precipitación en las últimas 12 horas. Y si ustedes se fijan, en general, la precipitación fue bastante grande en las últimas 12 horas, sobre todo en la costa y en algunas partes del interior, pero no demasiado al interior, ¿ya? Miren, ese lugar, por ejemplo, Coyihuay, si uno le suma esos otros 2 milímetros, tuvo como 50 milímetros, ¿ya? Puchuncaví, cerca de Valparaíso, como 20 milímetros. Aquí la costa de la región de O'Higgins, 56 milímetros. Pero lo más increíble son estos lugares de la costa de la región de Coquimbo. Por ejemplo, ese Ajial de Quiles, 70 milímetros. Eh, Quebrada Seca, Quebrada Seca, casi 60 milímetros. ¿Hay alguien que esté conectado desde la cuarta región, por casualidad? Ya, parece que no, pero también puede ser que haya habido problemas también para conectarse si es que hay alguien de la cuarta región. Está también Huasco, que tuvo bastantes inundaciones ahora último. Cayeron 20 milímetros muy rápidamente. Fíjense ahí ese valor de precipitación, como de 11 milímetros en una hora. Ya, y si uno mira el satélite, bueno, estas son las últimas imágenes de satélite. Ya el sistema ya está abandonando la cuarta región. Ya esta es por aquí está la Serena y Coquimbo, ya, y fíjense que aquí hay algunas nubes de tormenta. Ahí se ven unos rayos, de hecho. Por ejemplo, eso azul de ahí se ven unos rayos. Son tormentas que eventualmente podrían entrar y podrían seguir entrando, sobre todo a la región metropolitana, más que a la cuarta región. Acá estamos nosotros, ya el sistema hizo como que se dio una vuelta así, como que hizo así, ya, y estuvo lloviendo bastante en la mañana acá, después se reactivó un poco hacia el sur, en la zona de nosotros, y ahora en este momento las nubes están como que están apareciendo algunas nubes que se llaman postfrontales, que son tormentas pequeñas que pueden o no meterse hacia el interior, ¿ya? Y esas tormentas pequeñas a veces producen mucha precipitación, ¿ya? Así que aquí localmente podría haber mucha lluvia asociada a estas tormentas chicas. Y bueno, igual em, el pronóstico, podemos mirar un poco el pronóstico. El pronóstico se ve igual interesante para la zona central, sobre todo, porque así era el pronóstico, fíjense, y el pronóstico era el pronóstico para hoy día a las 8 de la mañana. Y si ustedes se fijan, la precipitación, el pronóstico lo tenía bastante bien, que la precipitación se iba a concentrar a lo largo de la costa, más que del interior. Ya, esto no es siempre así. Y después, en la siguiente tiempo, iba a entrar un poco hacia el interior, pero concentrado también, sobre todo en la cuarta región. Después, en el siguiente tiempo, aparece acá un manchón hoy día en la noche, de hecho, al sur de la región metropolitana.
Y después, bueno, para mañana viene este otro sistema, que es un sistema muy, muy potente, ¿ya? Fíjense, también 10 a 15 a 20 milímetros en 6 horas, ya en algunas partes. Aquí sube a 20 o 30 milímetros en 6 horas en ese pedazo, y ese sistema va a ir subiendo de tal forma que el viernes en la mañana debiera concentrarse acá un pulso de precipitación que es de nuevo la región, estamos en el borde, pero es la región metropolitana de nuevo, ya, y ahí nos debería llover a los santiaguinos, ya, pero sobre todo fíjense la lluvia en la zona de Biobío, bastante lluvia se va a acumular ahí, ya, y esta es es distinta a la de recién, en el sentido que aquí la lluvia, el viento es más este-oeste, ¿sí? Que, que como era el viento acá, fíjense, el viento en este sistema que nos afectó ahora, no se ve bastante relajado el viento lo estoy mirando como los contornos de presión, ¿ya? Más que el viento propiamente tal. Y se ve más bien norte-sur el viento, norte-sur, mientras que aquí es este-oeste, y eso hace que la precipitación se concentre en la cordillera, ¿ya? Se concentra en la cordillera por ascenso. Eso el viernes, después el sábado, de repente otro pulso de precipitación que va a caer de nuevo en la zona de Biobío. Después hay otro pulso de precipitación el día martes de la próxima semana, que vaya a saber uno si es verdad o no. Estamos muy lejos del pronóstico todavía, pero se ve como que fuera a haber otro pulso de precipitación. Y de nuevo eh, queda como, queda el sistema más o menos puesto en posición como para volver a llover en algún momento de la próxima semana. Así que fines de la próxima semana. Así que igual está siendo un junio relativamente lluvioso, ¿ya? Relativamente porque en realidad si uno lo mira las estaciones en línea, por ejemplo, Quinta Normal tiene estas estadísticas de agua caída, y si uno mira el agua caída, la precipitación histórica en junio, promedio son 80 milímetros. O sea, en promedio llueve bastante durante junio en Santiago, y hasta el momento han caído 26 milímetros, 9, eso es hasta ayer, ¿ya? Y habría que acumular ahora este 1,7 milímetros adicionales. Así que hasta el momento han caído como 29 milímetros, ¿sí? O 30 en el total del año. El año pasado cayeron 45 milímetros en junio, que fue un año relativamente muy seco, ¿ya? Eh, Esos 45 milímetros que cayeron en junio se suman a otros 30 que cayeron fuera de junio, para dar un total como de 75 milímetros, 80, que cayeron en total el año 2019. Así que, por mucho que nos parezca, hay gente que le parece que ha llovido mucho en Santiago, la verdad es que esta lluvia no es demasiado, para Santiago al menos. Estamos todavía muy lejos del normal, de la precipitación normal de junio, ¿ya? Si vamos, podemos ir a otra estación, por ejemplo, podemos ir a alguna estación un poco más al sur, Curicó. Veamos si Curicó tiene las mismas estadísticas. Entonces, agua caída. Y fíjense que en Curicó, el promedio mensual en Curicó en un mes de junio normal son 163 milímetros. Es bastante lluvia. Fíjense que hay años en el registro, desde 1950, en que se sobrepasa esa cantidad por mucho. Ya hay años, por ejemplo, como el 82, en que cayeron 400 milímetros en el mes de junio. Em, Muchos años con esa cantidad, por ejemplo, acá el año 2000, 542 milímetros, etcétera. El año pasado, en Curicó cayeron 58 milímetros en total, y hasta el momento van 62. Así que está siendo, al menos en el sur, un mejor mes de junio que el mes de junio del año pasado, con seguridad. Y, y muy probablemente va a ser un mejor año también el 2019, porque el mes de junio, que el 2019, porque el mes de junio es uno de los meses que tiene más precipitación, así que si confiamos en todos esos sistemas que se ven en el pronóstico, ya que muchos van a dejar precipitación, por ejemplo, en Curicó y en la zona del Biobío al Maule, sobre todo. Fue una zona muy, muy golpeada por la sequía el año pasado, así que esto está
a pesar de que en Santiago todavía no se vea muy bien la cosa, en general se ve bastante mejor que otros años. ¿Ok? O sea, que el año pasado en realidad. ¿Ya? Bueno, estábamos hablando de estabilidad, ¿ya? Estábamos hablando de estabilidad y estábamos en realidad, estábamos hablando de estabilidad, dije, ¿sí? Claro, y habíamos pasado varios ejemplos, habíamos dicho que, por ejemplo, en este caso, el análisis nos indicaba que la atmósfera era estable, ¿sí? Porque si uno movía una parcela fuera del equilibrio, esa parcela de aire terminaba por ser más densa, perdón, menos densa que el medio ambiente, y en ese caso, como era menos densa, si uno la bajaba, volvía a subir, si uno la subía, volvía a bajar, así que eso era estable, ¿ya? Em, También era estable este perfil, que era un perfil positivo, en que aumenta la temperatura con la altura, o sea, perdón, disminuye la temperatura con la altura, pero a una tasa menor que el perfil adiabático seco, ¿ya? Y eso hace que el perfil todavía sea estable. ¿Cuándo el perfil se vuelve inestable? Cuando en realidad la tasa a la que aumenta, o a la que, perdón, a la que disminuye la temperatura con la altura es mayor a la tasa adiabática seca. ¿Ya? En ese momento recién el perfil se vuelve inestable. Y en ese caso, una parcela de aire que uno saca hacia abajo cae indefinidamente, ¿sí? Porque esa parcela es ahora más densa que el medio ambiente, y lo mismo pasa si es que uno saca esa parcela del nivel medio y la sube. Si uno sube esa parcela ahora, esa parcela se vuelve más liviana que el aire circundante y por lo tanto sube de manera indefinida, y entonces este perfil es inestable, ¿ya? Y aquí uno puede jugar un poco con las ecuaciones, ¿ya? Y las ecuaciones no las voy a derivar, pero miremoslas en la transparencia. Entonces, eh, básicamente, una parcela de aire sujeta en la vertical a un cierto empuje, ¿sí? Va a tener esta ecuación de movimiento, que sería una ecuación tipo ecuación de física nomás de diagrama de cuerpo libre, ¿ya? En donde la aceleración, la masa por la aceleración en la vertical es igual a la suma de las fuerzas externas sobre la parcela en la vertical, ¿ya? Y las fuerzas externas sobre la parcela en la vertical son dos, ¿ya? Una es el empuje, ¿ya? Y lo otro es el peso, ¿sí? Entonces, fíjense que la parcela tiene propiedades ρ', T', P, en que ρ' es la densidad de la parcela, T' es la temperatura de la parcela y P es la presión. Y el medio circundante, el aire circundante, tiene propiedades P, T y ρ, donde P es la misma presión de la parcela, porque en general una parcela de aire eh, circundante con el medio rápidamente equilibra su presión con el medio, lo cual no es cierto con la temperatura o la densidad, ¿ya? ¿Alguien me puede explicar eso o no? ¿Por qué creen ustedes que la presión se equilibra tan rápido entre una parcela de aire y el medio ambiente circundante? Puede ser por la altura a la cual está esa parcela de aire. Em, sí, 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 pero la pregunta, Camila, es por qué, por ejemplo, la temperatura no se equilibra tan rápido, pero sí la presión. Ya, si no me contestan, les voy a contar una historia, ¿ya? No sé si alguno de ustedes ha visto, seguramente sí, una película que se llama El día después de mañana. ¿La han visto, no? ¿No? Sí, Sí, Ya, hay varios sí y algunos no. Es una película, de repente uno ha visto película y no sabe cómo se llaman, pero es la película de un científico que empieza a darse cuenta que se está congelando el Atlántico Norte, ¿ya? Y su hijo eh,
no me acuerdo cómo se llama el actor principal. El actor principal de la película es el Dennis Quaid, ¿ya? Y el hijo es otro actor que se llama Jack Gyllenhaal, que hace como de jovencito y queda atrapado en una biblioteca porque anda en un concurso con sus amigos nerds, eh, y queda atrapado en una biblioteca y su papá científico entonces lo va a rescatar después de que se da cuenta que queda aislado en Nueva York, ¿sí? Y tiene que andar como con unos perros por el hielo. ¿Les suena o no? Sí, Sí. Ya, la Javiera vio la película y algunos no la vieron, ¿ya? Si no la han visto, véanla. Entonces, ¿alguien se acuerda de los que vieron la película cuál era la explicación de por qué se congelaba todo? Parece que era como una especie de tormenta. O sea, yo me acuerdo que se veía como el globo y que literalmente era como un hoyo, era como una tormenta y había como el ojo de la tormenta era como justo una parte en donde, como en una Claro, es parte de como, Estados era Unidos, como un algo así. hipercan, ¿sí? Sí, Eh, de hecho como que el ojo de la tormenta ayuda al tipo a encontrar al hijo porque se refugiaba en ese hoyo, en ese ojo de la tormenta. claro, ahí les puse, no sé, les puse el tráiler de la película, ¿ya? Entonces, esta es una película igual interesante porque habla de algo que hablamos la semana pasada un poco, de esta idea de la interfase entre la ciencia y la política. ¿Cómo es que los científicos que saben algo, que se dan cuenta de que algo malo está pasando, son capaces de decirle a los políticos que tengan cuidado y que este desastre eh, va a cobrar vida, ¿cierto? Y hay que hacer algo, hay que hacer algo. Es como la pandemia, se va a poner peor. ¿Se dan cuenta? No le hacen caso al científico, sigue todo igual, muere gente. Eh, Quiero mostrarles la parte de la tormenta porque, bueno, ahí se está congelando todo, ¿sí? Eh, ahí está nuestra super tormenta, ¿ya? Que es como una especie como de huracán frío, un hipercan. Eh, bueno, pero ¿alguien se acuerda exactamente cuál era la explicación de por qué se congelaba todo abajo? La verdad es que no. Ya, bueno, la explicación que a mí siempre me ha llamado la atención es la siguiente. El aire en este hipercán, o huracán, ¿ya? De hecho, los hipercanes han sido sugeridos teóricamente como una posibilidad, ¿ya? Un huracán gigante, un huracán del tamaño de un continente, ¿ya? Que podrían haber ocurrido incluso en climas más cálidos del pasado, ¿ya? En paleoclima más cálido podrían haber habido hipercanes, ¿ya? Y la idea es que el aire bajaba tan rápido de la estratosfera o de cerca de la tropopausa, ya ustedes saben que la temperatura en altura la hemos visto, es muy, muy, muy baja, ¿ya? -50, -60 grados, y entonces, de alguna forma, el aire baja tan rápido que no se da cuenta que bajó, ¿sí? Y permanece a la misma temperatura aproximadamente que el aire que está en la estratosfera y entonces congela todo. ¿Ya? Esa es la explicación en la película de por qué se congela todo en la superficie. ¿Ya? Es aire que viene de la estratosfera, de hecho. Eh, ¿Y ahí qué tiene que ver eso con lo que estamos diciendo ahora? ¿Qué tiene que ver la película? Y parece que me hubiera ido, pero completamente así por las ramas y no tenga nada que ver con nada. Pero de hecho yo les hice una pregunta antes de empezar con mi historia de la película, y la verdad es que la respuesta a esa pregunta tiene que ver con la película. Entonces, vuelvo a preguntarle. ¿Es posible que la parcela de aire tenga una presión distinta al ambiente, eh, así como la parcela de aire tiene una temperatura distinta a la del medio ambiente cuando uno la saca de su nivel? ¿Cómo equilibra la temperatura? ¿Cómo es que la parcela de aire equilibra la temperatura con el medio ambiente versus equilibrar la presión con el medio ambiente?
¿Se les ocurre o no? Supongamos que yo tengo un globo con aire caliente, ¿ya? Y ese globo con aire caliente yo lo llevo a un lugar frío de la atmósfera. O incluso podría ser que yo llenara el globo con aire de acá abajo, ¿cierto? Cerca de la superficie, y lo llevo, por ejemplo, a 3 kilómetros de altura, donde yo sé que el aire está más frío, ¿sí? ¿Cómo es que el globo cambia su temperatura con respecto al aire circundante? Bueno, lo que va a pasar es que en las paredes del globo, ¿cierto? Va a haber transferencia de calor por conducción, ¿cierto? Y el globo se va a terminar enfriando después de un cierto rato, porque básicamente la superficie del globo se va a enfriar, esa superficie va a enfriar las moléculas que están adentro del globo, y finalmente, como por conducción, las moléculas que están adentro del globo se van a terminar enfriando a la temperatura que tiene el medio ambiente afuera. ¿Se entiende? Es como el proceso mediante el cual la parcela va a cambiar su temperatura respecto del medio va a ser por conducción. También podría ser por convección, si es que no hubiera globo. Por ejemplo, si no hay globo y yo mezclo aire eh, circundante con el aire de la parcela, esa mezcla va a ocurrir intercambiando masa, se va a mezclar la masa y rápidamente vamos a tener una temperatura que es más parecida a la temperatura ambiental que a la temperatura original que tenía el aire que está dentro del globo. ¿Sí? Pero ¿cómo es el proceso para equilibrar la presión? Profe, Sí, ¿no haría como un juego de expandirse y comprimirse como la parcela de volumen? Como a nivel de volumen. claro, claro. La parcela, por ejemplo, va a venir con una presión más alta, ¿cierto? Desde abajo. ¿Sí? La pregunta es, ¿puede mantener esa presión más alta la parcela una vez que llega a este otro nivel en donde la presión es mucho más baja? ¿Y a qué velocidad la parcela se entera que está en otro lugar, que está en otra presión? No, no, no quisiera, no quisiera que se quedaran con la idea de que estamos discutiendo algo trivial o algo que no tiene importancia, ¿ya? Esta es una cuestión súper fundamental de esta parte de la materia de estabilidad, porque si no, nada tiene mucho sentido. Cuando yo les digo, vamos a tomar una parcela de aire, la vamos a subir y la vamos a bajar y le va a pasar esto y esto otro, tenemos que entender bien por qué ocurre esto, cómo es que la presión se equilibra, por ejemplo, en la parcela. Ya antes de seguir avanzando, necesito que estemos seguros de esto. Nicole, ¿tú querías decir algo? Es que igual yo creo que tiene que como pasar un tiempo para que la parcela de aire se dé cuenta de que está en otro lugar o algo así. Sí, es verdad. Pero ¿cuál es ese proceso, Nicole? Físicamente. ¿Cómo sabe una parcela que tiene otra presión? Profe, sería para que la parcela sepa que hay un cambio de presión, sería una expansión de la parcela, al ser principalmente aire. Claro, efectivamente se va a expandir y va a tratar de equilibrar la presión a la menor presión que va a tener, por ejemplo, a 2 kilómetros o a 3 kilómetros de altura. ¿A qué velocidad ocurre ese proceso, Pedro? A la velocidad en que cambia la temperatura, ¿no? Maximiliano, a la velocidad que cambia la temperatura. Pues no, va a ocurrir más rápido que eso. ¿A qué velocidad creen ustedes que va a pasar eso? A todo esto es una velocidad conocida. Prácticamente de inmediato, dice el Felipe. Ya, pero ¿qué es inmediato, po? ¿Cómo? Supongan que yo hago un vacío aquí en mi pieza, hago un vacío y yo quiero comunicar ese vacío al living.
¿A qué velocidad creen ustedes que se va a comunicar ese vacío que haga yo acá, de presión? A una velocidad Mach, ¿A una Mach, velocidad, cómo, Pedro? una velocidad Mach, ¿o no? Pensemos, miren, pensémoslo al revés. Supongan que yo inflo un globo acá en mi pieza, y lo inflo, y lo inflo, y lo inflo, y aumento la presión adentro del globo, y lo inflo a lo máximo que se puede antes de que se reviente, ¿ya? Entonces va a estar a una presión, no sé en realidad cuánta es la presión que aguanta un globo, pero supongamos que un par de atmósferas, el doble de la presión atmosférica. Y yo voy y pincho el globo. Y en el living están mis hijos escuchando y escuchan que el globo se pinchó. Porque escuchan el sonido. Pero si escuchan el sonido, significa que las moléculas, ¿cierto?, de aire con mayor presión o en presión enrarecida fueron capaces de llegar hasta abajo porque el sonido básicamente se transmite como una onda mecánica por el aire, ¿sí? Eso quiere decir que esas diferencias de presión que yo logré generar en el globo, cuando yo reviento el globo, la presión se tiende a equilibrar, ¿cierto? Ese aumento de presión local de haber inflado el globo y de haberlo reventado, se tiende a equilibrar en todo el aire circundante y lo hace a la velocidad del sonido. ¿Se fijan? El hecho de que yo lo escuche es prueba de que moléculas enrarecidas lograron llegar hasta abajo. ¿Sí? Háganme así algo o háganme así. No se entiende nada. No me creen lo que les estoy diciendo. La Nicole dice que sí. Ya, el Pedro también. Felipe dice que sí. Javier también dice que sí. Sí se Eh, entiende. ya. Y también la Isidora. Y también la Dani. Profe, Sí, y en el agua, cuando uno baja algo hasta muy profundo y las presiones ya abajo son mucho mayores y reviento, no sé qué puedo meter hasta tan abajo, como que también va a ser también va a ser con la velocidad del sonido que las presiones se van a equilibrar. exacto. Exacto. Lo mismo. Oh, Y lo que ocurre debajo del agua es que la densidad del agua es mayor que la del aire y la velocidad del sonido es mayor. Entonces, no sé si han hecho la prueba de, por ejemplo, yo descubrí esto cuando chico, no sé, cuando los relojes eran populares, ya uno típicamente para la Navidad, ya ahora los cabros chicos reciben cosas así como para cualquier día normal, hay que regalarles algo, pero yo me acuerdo que para la Navidad, a mí gran cosa, alguna vez me compraron un reloj Casio resistente al agua, ¿ya? Y entonces lo que uno hacía era que uno metía el reloj debajo del agua y cambiaba la hora, y ahí sonaba el pitito, sonaba una alarma, o uno ponía la alarma del reloj debajo del agua y le decía a los amigos que en la piscina, típicamente en el paseo de fin de año del curso o algo así, tenía que ser una piscina grande, alguno de los amigos se ponía súper lejos y básicamente el pito se escucha sin mucha distorsión. El pito del reloj se escucha súper bien, porque se propaga muy rápido en la piscina, entonces no alcanza a perder amplitud antes de llegar al tiro a la otra persona que lo escucha muy lejos. Y es porque la onda de sonido se propaga, ¿cómo se propaga? Se propaga por el choque de estas moléculas, ¿ya? Y ese choque de las moléculas de alguna forma va a equilibrar la presión entre un lugar y otro de la piscina, ¿ya? El sonido, por ejemplo, un sonido pequeño del pito de un reloj, no es una gran diferencia de presión la que uno tiene que hacer o la que uno va a equilibrar. Pero si fuera una explosión, la explosión es justamente una onda de presión, ¿ya? Y por eso que se escucha tan fuerte, es porque esa onda de presión se puede propagar con mucha amplitud por muchas partes. Ya hemos tenido, no sé, durante la pandemia,
al menos los que vivimos en Santiago, ha habido unas explosiones que no se sabe bien de dónde las han hecho. Se sospecha que como que de Peñalolén, que se han escuchado en Peñalolén, Ñuñoa, La Florida, hasta Providencia ha llegado el sonido como a las 10 o 11 de la noche, y es porque son explosiones fuertes que se propagan a la velocidad del sonido. Ya. Ahora, el ejemplo más brutal de esto son los truenos, ¿cierto? Uno ve el rayo, uno ve el trueno, uno escucha el trueno, ¿sí? Y entre el rayo y el trueno hay un desfase, porque el rayo obviamente se propaga a la velocidad de la luz, el trueno se propaga a la velocidad del sonido en el aire, ¿ya? Y lo curioso es que, bueno, yo alguna vez hice el experimento, y de hecho me resultó bastante bien. Tenía una cámara de video profesional, y había una tormenta eléctrica, y entonces me puse a filmar la tormenta eléctrica con tan buena suerte que logré captar un rayo que cayó como a 300 metros de mi casa, más o menos. ¿Ya? Y entonces tengo el video del rayo cayendo a 300 metros de mi casa, por una parte, iluminándose súper bien el cuadro cuando cae el rayo, ¿sí? Y en la misma cámara se puede registrar también el trueno. Entonces, tengo súper claro el desfase entre el rayo y el trueno. Ese desfase uno lo puede transformar en velocidad. Si uno conoce la distancia a la que cayó el rayo, uno puede transformar ese desfase en velocidad. Y esa velocidad uno la puede transformar ahora en densidad. Y esa densidad uno la puede transformar en temperatura, ¿ya? Y eventualmente uno puede estimar la temperatura del aire en el momento en que cayó el rayo, por ejemplo. Haciendo ese ejercicio de invertir la velocidad del sonido para encontrar la densidad del aire. Ya, si es que uno conoce todos los otros parámetros. Entonces, volviendo a lo que estábamos discutiendo recién, la parcela de aire yo la puedo tomar y la saco de la posición donde estaba, ¿cierto? Y la subo o la bajo. Así, por ejemplo, podría ser que el aire se fuerza a ir por la ladera de los Andes, hacia arriba. Entonces uno diría, pucha, la temperatura del aire no va a cambiar de acuerdo a, obviamente, a la difusión de temperatura o a la convección de temperatura, y le va a costar al aire cambiar su temperatura rápidamente. Pero lo que sí va a cambiar rápidamente es la presión, porque la presión se ajusta muy rápido, porque se ajusta efectivamente a la velocidad del sonido. Es a la velocidad del sonido que yo ajusto la presión que yo tengo de mi parcela. ¿Ya? Y entonces volvamos un segundo atrás, por ejemplo. Entonces, ¿cuál era un poco, cuál era la idea del día después de mañana? Es que estábamos a una temperatura mucho más, o sea, a una altura mucho más alta que 4 kilómetros, pero supongamos que estamos acá a 4 kilómetros, y tenemos una temperatura de menos 30 o menos 40 grados Celsius, y entonces yo pesco el aire a esta temperatura, y esta circulación del hipercán baja el aire rápidamente, lo baja rápidamente, y lo pone a nivel del suelo a menos 40 grados. Y el problema con esta idea de la película es que no se puede, porque en el momento en que yo empiezo a bajar el aire a menos 40, el aire no baja por esta línea, ¿cierto? No baja por esta línea, sino que baja por la adiabática seca, ¿ya? Y es porque la adiabática seca es la línea que permite decir que la presión va a ir cambiando rápidamente, y ese cambio de presión va a producir una expansión o una compresión. Esa compresión va a cambiar la temperatura, la compresión va a cambiar la temperatura, y la temperatura no va a permanecer constante, porque la atmósfera necesariamente se va a dar cuenta que cambió la presión y va a haber una compresión adiabática. Esa compresión va a hacer que la temperatura aumente. ¿A qué velocidad tendría que caer el aire desde la estratosfera para que el aire no se diera cuenta que está a una presión distinta a la que realmente está?
bueno, a una velocidad mayor a la velocidad del sonido, a más de 300 metros por segundo. Ya, y esas son velocidades que no se alcanzan en la atmósfera, así que uno concluye que la película está entera mala. O sea, que esa parte de la película es bien absurda. ¿Ya? Entonces, volvamos acá. Tenemos nuestra ecuación de movimiento, ¿cierto? Que es la masa por la aceleración vertical, y eso es igual al empuje menos el peso de la parcela. La masa por la aceleración, uno la podría escribir de esta forma. La masa va a ser ρ', que sería la densidad de la parcela de aire, por el volumen de la parcela de aire, por la aceleración vertical de la parcela. ¿Alguien ve la pantalla? ¿No están viendo la pantalla, chicos? ¿O sí? Sí, yo sí lo veo. Sí. También. Ah, ya, la Javiera no. No. La Javiera Estamos no. viendo la presentación. Sí, la Javiera no la ve. Ok, entonces, esto es ρ por v por la aceleración en la vertical. El empuje de la parcela es el peso del fluido desplazado, ¿cierto? El peso del fluido desplazado es ρ por el volumen. ρ es la densidad del aire, ahora no la de la parcela, por el volumen por g, y el peso es, por otro lado, ρ' por el volumen por g. Ya, y eso nos da la siguiente ecuación. La aceleración en la vertical es g por la densidad del aire menos la densidad de la parcela dividido por la densidad de la parcela. Si vemos, por ejemplo, si la densidad de la parcela es menor que la densidad del aire, ¿cierto? Entonces la aceleración es positiva, ¿sí? Es positiva. Y aquí, como tenemos el peso hacia abajo, está bien esto, ¿no? Si la densidad de la parcela es menor que la densidad del aire, claro, está bien, po. Si la densidad de la parcela es menor que la densidad del aire, entonces la aceleración es positiva. Quiere decir que la parcela va a tender a subir. Tiene menos densidad, así que es más liviana, va a tender a subir. Si la parcela, por otro lado, es más densa que el medio ambiente, entonces la aceleración va a ser hacia abajo y va a tender a bajar. ¿Ya? Y uno puede transformar esto ocupando la ley de los gases ideales y suponiendo que la presión, sí, que la presión del aire es aproximadamente igual a la presión de la parcela. Eso es porque el ajuste ocurre en la escala de la velocidad del sonido, así que eso está muy bien. Entonces uno puede transformar ahora la aceleración en temperatura, ¿sí? Y en temperatura es al revés. Si la temperatura de la parcela es mayor que la temperatura del medio ambiente, quiere decir que la parcela es menos densa, así que quiere decir que la aceleración es positiva y la parcela tiende a subir. Si la temperatura de la parcela es menor que la temperatura del medio ambiente, entonces la parcela es más densa, la aceleración es negativa y la parcela tiende a bajar. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuánto vale la temperatura del medio ambiente? La temperatura del medio ambiente, ¿ya? Uno la podría escribir de esta forma, chicos y chicas. Como la temperatura del medio ambiente va a ser una temperatura inicial menos el gradiente vertical de temperatura observado multiplicado por lo que sea que es mi delta Z, ¿sí? Que va a ser la diferencia de altura entre el nivel en donde estoy considerando, que sería el nivel de la temperatura T0, y un delta Z cualquiera. Por otro lado, la temperatura de la parcela va a estar dada por el gradiente adiabático, ¿ya? El adiabático seco o el adiabático saturado, dependiendo de si la parcela está saturada o no. Pero supongamos que en general va a ser el adiabático seco. Entonces voy a partir de una cierta temperatura T0, voy a tener un gradiente adiabático multiplicado por delta Z. Eso me va a dar la temperatura T', dado que yo moví mi parcela en una cierta cantidad delta Z. ¿Se entiende eso o no?
Sí. Ok. Y eso nos permite escribir la aceleración vertical de esta forma, como la aceleración vertical igual a g partido por t, por la diferencia entre el gradiente vertical observado y el gradiente adiabático multiplicado por delta z. Ahora bien, la aceleración, por otro lado, es el cambio o la segunda derivada con respecto al tiempo de ese movimiento delta z o de ese desplazamiento delta z. Así que uno puede escribir la ecuación así, puede escribirlo como d2 dz a dt2 igual a menos g partido por t por gamma adiabático menos gamma observado por delta z. Si ustedes se fijan, esta ecuación, más típicamente uno pasa el lado derecho de la ecuación al otro lado, al lado izquierdo, y deja la ecuación igual a 0. Si es que g partido por t multiplicado por gamma adiabático menos gamma observado es positivo, entonces esa ecuación es la ecuación del oscilador armónico, chicos. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Se acuerdan del oscilador armónico? Sí, ¿Reconocen la ecuación como el oscilador armónico? sí, sí. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba g partido por t por gamma diabático menos gamma observado, Pedro? Eh, pero, ¿cómo? ¿Cómo se llamaba el parámetro de la ecuación g partido por t por gamma diabático menos gamma observado? Eh, ¿Periodo, creo? No, no me acuerdo, profe. ¿Alguien se acuerda? Sería la constante de restitución, si no me equivoco. La constante restitución. No. Ya vamos, ustedes pueden exprimir sus neuronas y acordarse de ecuaciones diferenciales o de cualquier otro curso de física. No es como la amplitud. La amplitud, no. Nicole, ¿Qué pasó? ¿cómo se llama esa cantidad? Es el g partido por t por gamma diabático menos gamma observado. La verdad no me acuerdo, profe. Ya, nadie se acuerda de la ecuación del oscilador armónico. La ecuación del oscilador armónico es, O sea, me acuerdo que era una Edo, pero sí, así como qué parte es cada cosa, no. ya ok, en este caso sería z2 puntos o d2z dt2 más omega 0 cuadrado por z igual a 0, donde omega 0 es la frecuencia angular al cuadrado y la frecuencia angular al cuadrado nos permite definir un periodo que es 2pi partido por omega. Entonces 2pi partido por raíz de g partido por t por raíz de gamma diabático menos gamma observado sería la frecuencia de la oscilación. Pero para que el movimiento sea oscilatorio, se tiene que cumplir que esa cantidad sea positiva, ¿se acuerdan? Porque esas son las soluciones seno-coseno. Si esta cantidad es negativa, entonces las soluciones son exponenciales, crecientes o decrecientes, y en cuyo caso, entonces, el movimiento no tiene límite, ¿cierto? Y se escapa el movimiento exponencialmente hacia arriba o exponencialmente hacia abajo. Y volvemos a lo que habíamos dicho antes, ¿cierto? Que si el gamma observado es menor que el gamma adiabático, entonces la condición es estable. Y en estos primeros tres casos, en este caso, nuestro gamma observado es menor que el gamma diabático, así que es estable.
En este también es menor, aunque es positivo, pero es menor, así que es estable. Y en este es mayor, así que en este es inestable. Y tiene sentido con la ecuación que acabamos de encontrar. ¿Ya? Entonces, aquí uno podría dividir el espacio de fase, si ustedes quieren, de los distintos tipos de estabilidad. Si es que el gamma observado es menor que el adiabático saturado y el adiabático, entonces nuestra parcela es absolutamente estable. ¿Ya? Por ejemplo, este gamma de acá es absolutamente estable acá. Si es que este fuera el gradiente observado de temperatura, porque no importa por dónde vaya la parcela, si es que le hacemos un cambio adiabático seco, para arriba o para abajo, si hacemos un cambio adiabático saturado para arriba o para abajo, da lo mismo cómo movamos la parcela, si es que la parcela es seca o si la parcela está saturada, de cualquier manera, el perfil va a ser estable, porque si yo saco a la parcela de su posición, entonces la parcela termina siendo más fría que el medio ambiente y se devuelve si yo la subo, y si yo la bajo va a ser más cálida que el medio ambiente y se devuelve a donde estaba originalmente. Así que eso se llama estabilidad absoluta. Pero existe la posibilidad de que la parcela sea estable respecto de la diabática seca, pero no de la diabática saturada, y a eso le llamamos condicionalmente estable, ¿ya? ¿Y por qué condicionalmente estable? Porque condicionalmente es estable siempre y cuando la parcela no esté saturada. Si la parcela está saturada, entonces es inestable, ¿ya? Porque respecto ahora del movimiento adiabático saturado, la parcela va a resultar, por ejemplo, si yo la muevo de aquí a acá, esta parcela va a resultar ser más cálida que el medio ambiente si es que está moviéndose por la diabática saturada, y en cuyo caso va a seguir subiendo. Mientras que si yo la subo por la diabática seca, va a ser más fría que el medio ambiente y en ese caso va a devolverse a su nivel original y va a ser estable. Entonces es condicionalmente estable. ¿Cuál es la condición? ¿Condicional respecto de qué? Condicional respecto de la saturación. Si la parcela está saturada, entonces se va a mover por una diabática saturada y en ese caso va a ser inestable. Si no está saturada, se va a mover por la diabática seca y en ese caso va a ser estable. Y la inestabilidad absoluta es que da lo mismo si es que la parcela es estable, perdón, si la parcela está saturada o no está saturada, va a ser inestable igual, y para que eso se cumpla, entonces el gradiente tiene que ser mayor que el gradiente adiabático seco. Ya, y eso es inestabilidad o inestabilidad absoluta, le podríamos llamar en ese caso. Ejemplo de Santiago, hay ejemplos bonitos, ¿ya? Y por ejemplo, este es un bonito ejemplo, ¿ya? Entonces les voy a decir de qué se trata. Santiago tiene contaminación muchas veces debido a sus condiciones de gran escala que se llaman, que es que, bueno, que estamos en una relativa cuenca, ¿cierto? Y esa cuenca muchas veces el aire está descendiendo por arriba de la cuenca, ¿ya? Y el aire que está descendiendo por arriba de la cuenca es aire que se está comprimiendo y es aire más cálido que el aire que está en la superficie. ¿Por qué podría ser que el aire fuera más cálido arriba y en la superficie fuera más frío? ¿A alguien se le ocurre? O sea, yo creo que es porque siempre como que el aire cálido sube y el aire frío baja, como por temperatura. Sí, pero acuérdate, Nicole, que cuando el aire cálido sube, el aire cálido se enfría a una tasa adiabática seca. Claro, Así que tiene más que ver con lo siguiente, con que el aire por sí solo es malo para enfriarse o calentarse, ¿ya? Densidad, dice el Felipe. El aire por sí solo es malo para enfriarse o calentarse.
Sorry. El aire por sí solo es malo para enfriarse o calentarse. Entonces, lo que sucede es que la superficie de la ciudad durante la noche emite un montón de radiación infrarroja hacia el espacio, y en una mañana de invierno despejada, por ejemplo, el aire que está cerca de la superficie de la ciudad está más frío que el aire que está por encima, simplemente porque ese aire estuvo en contacto con la superficie que deja escapar radiación hacia el espacio rápidamente, ¿ya? Si le sumamos a eso el hecho de que el aire en el anticiclón, muchas veces en el anticiclón subtropical está descendiendo lentamente, se forma un lugar cerca de la superficie, pero no en la superficie, en donde el aire se comprime y está más cálido, y entonces se produce una situación de mucha estabilidad, ¿sí? Porque el aire no solamente no disminuye su temperatura con la altura, sino que más bien aumenta su temperatura con la altura. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, aquí, bueno, esto está malo, esto no debería ser gamma adiabático. Aquí deberíamos ponerle esto al tiro, gamma observado. ¿Ya? Esa es una típica observación de Santiago, en que en vez de disminuir la temperatura con la altura, aumenta la temperatura con la altura a una tasa, por ejemplo, de 3 grados por kilómetro. Eso significa el signo menos ahí, ¿se acuerdan? Porque el gamma está definido como menos de T a de Z. Entonces, si es que la temperatura aumenta con la altura, tenemos que ponerle un signo menos a esto. Y este sería el gamma observado. Si uno calcula ahora la frecuencia cuadrática, la frecuencia natural de esta oscilación, esta frecuencia no le ponemos omega 0, ¿ya? Sino que en general le ponemos n cuadrado. Y la dejamos así, como n cuadrado. Y n cuadrado, n en realidad tiene nombre, y se llama la frecuencia de Brunt-Väisälä, ¿ya? Por el nombre de los dos meteorólogos que descubrieron o que les gustaba poner el nombre a esta frecuencia. ¿Ya? Brunt es un meteorólogo inglés bien famoso. No estoy seguro exactamente qué fue lo que él descubrió o qué fue lo que él hizo, ¿ya? Pero sí me acuerdo haber leído hace mucho tiempo un libro de divulgación de él, tenía muchos libros de divulgación. Y Väisälä es un meteorólogo finlandés que también es muy famoso, pero él es más famoso porque él fue uno de los fundadores o el fundador de la compañía finlandesa Väisälä, que se dedica a hacer radiosondas. ¿Ya? Y son todavía la compañía principal que hace las observaciones de altura en el mundo. Y son meteorólogos como de los años 1930, 1940. ¿Ya? Así que, dados estos datos de Santiago típicos del invierno, por ejemplo, una temperatura en la superficie de 15 grados, una diabática seca de 10 grados por kilómetro, esto no cambia, una observación del gamma de 3 grados por kilómetro, entonces nos da una frecuencia de Brunt-Väisälä de n cuadrado aproximadamente 4,5 1 sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Que eso uno lo transforma, ¿cierto? A un periodo tau igual a 2pi partido por n, y cuando uno mete los números, le dan oscilaciones verticales que tienen un periodo de 5 minutos, ¿ya? Y bueno, ¿y qué sucede? Que de repente hay cerritos, está el Cerro San Cristóbal, por ejemplo, el Cerro Chena, todos los cerros islas que están dentro de Santiago, y supongamos que hay viento sobre esos cerros. Entonces, cuando hay viento sobre esos cerros, las parcelas van a ser obligadas a subir. Pero fíjense que sube una parcela y como que forma ondas, ¿ya? Que se ven mucho más claras acá, por ejemplo, ¿ya? Y estos son observaciones en el tiempo, ¿ya? Tomadas por un aparato que está en el techo del Departamento de Geofísica, que se llama el nefobasímetro, o el ceilometer también le llaman, que es un aparato que ve las concentraciones de aerosoles en la vertical cuando está despejado. Entonces, fíjense acá, la forma de las oscilaciones ya nos hace sospechar que estas son oscilaciones que están ocurriendo en el borde de esta capa, donde está la capa estable, y tienen frecuencia del orden de, fíjense, una oscilación completa toma como 5 minutos. ¿Ya? Así que coincide con esta expectativa, ¿cierto?, de que las oscilaciones van a tomar como 5 minutos en ocurrir en una capa estable, van a ocurrir estas oscilaciones, ¿ya?
Y estas oscilaciones tienen nombre. El nombre, no sé, yo he escuchado a otros colegas llamarle de varias formas, pero según yo las conozco como ondas de gravedad, ¿ya? Y los físicos tienen estas ondas gravitacionales que se propagan en el espacio, por ejemplo, cuando se forma un hoyo negro, se forma una onda gravitacional o una onda de gravedad. Las de nosotros son harto más modestas. También he escuchado que le llaman ondas boyantes, ¿ya? Porque son ondas que tienen que ver con el empuje de la atmósfera. Entonces, cuando uno dice una perturbación hace que estas ondas ocurran, bueno, la perturbación puede ser cualquier cosa, pero en particular puede ser, por ejemplo, el aire chocando con un cerro. Esa es una buena perturbación que puede ocurrir en esta atmósfera boyante. ¿Ya? Y son oscilaciones así lentas, pero que, por otro lado, explican por qué también la contaminación permanece en la superficie, porque básicamente yo trato de levantar el aire, ¿cierto?, desde la capa de mezcla, y en vez de mezclarse el aire limpio por encima de la capa de mezcla con el aire contaminado cerca de la superficie, lo que hace más bien el aire es devolverse a la capa de mezcla en estas oscilaciones así y no permitir que se mezcle el aire con lo que está pasando arriba. Otro ejemplo bonito es lo que pasa, por ejemplo, cuando está soplando el viento sobre la cordillera, sobre alguna cordillera, y entonces choca el viento con la cordillera y está estable el aire, y entonces empiezan a ocurrir estas oscilaciones, viento abajo de la cordillera, que se ven ahora en las nubes, porque si se fijan, si las oscilaciones son de bastante amplitud, entonces el aire sube en alguna parte de la onda, y al subir se condensa humedad, se forma una nube, después baja el aire, luego de la condensación, y cuando el aire baja en general no se condensa, entonces hay una zona clara. Y después de nuevo podría haber una zona con más humedad, y se forman estas onditas, ¿sí?, que son oscilaciones verticales, que uno puede calcular. Si uno calcula, por ejemplo, el perfil acá, nos da un n cuadrado de 1 por 10 a la menos 2 segundos a la menos 2, son oscilaciones que tienen periodo de 10 minutos. Si el viento horizontal es de 20 metros por segundo, entonces en 10 minutos eso explica una longitud de onda del orden de 10 kilómetros. ¿Ya? Hace un par de días tuvimos bastante de estas ondas de gravedad, y podríamos, incluso reconociendo dónde estaba el viento, poder haber calculado estas longitudes de onda de estas ondas, ¿ya? Podemos ver, por ejemplo, si es que encontramos ondas en el satélite de hoy día. Tratemos de ver si encontramos alguna onda en el satélite, en la imagen de satélite de hoy. ¿Están viendo mi navegador o no? No creo. No. Ahora sí. Hay una Ahora zona en el sí. sur en donde siempre hay ondas de gravedad. Siempre. Siempre. Entonces, si quieren, no me arriesgo y vamos al tiro para allá. Ya, ¿a dónde están las ondas de gravedad acá? No veo ondas de gravedad. Me falló el sur de Chile. A ver. ¿Ven ustedes o no? No, yo como que veo nieve, no veo muchas ondas de gravedad, pero vi otras ondas de gravedad más al norte. Éjale. Esto es al otro lado de la región del Biobío, en Argentina. Fíjense esas onditas de ahí. ¿Las ven? ¿Ven las ondas de gravedad? Sí, Y Ahí están. Están al otro lado de la cordillera en general. Ya al norte como que no se ven demasiadas. ¿Hay algún otro lado en donde se vean? Bueno, aquí también se ven unas ondas de gravedad, ¿ya? Aquí en Brasil, no, en Uruguay. Fíjense como esas cositas ahí.
ahí también se ven unas ondas que vaya a saber uno por qué se forman, pero se ven como más cortitas, ¿sí? Se ven como bien cortitas las ondas esas. Más al norte, no, más al norte no se ven. Yo diría que, claro, digamos que esta zona de acá es la zona más exitosa para ondas de gravedad hoy día, al menos. Y uno puede calcular, ¿cierto? Tratar de calcular, por ejemplo, la longitud de onda y también tratar de calcular el viento a esa altura, y uno podría, eventualmente, ¿qué podría estimar ahí? Uno podría tratar de estimar también si es que el perfil es estable y cómo es la estabilidad acá. Y ahí tratar de hacer coincidir todo, eh, conociendo el viento y conociendo también entonces el perfil vertical de temperatura. Profe, Sí. que no veo cómo identifica que hay una onda de gravedad. Es que pienso, son como esas guatitas que se ven, porque no sé si lo confundo con la geografía del lugar o... No, yo las veo claras que son, pero déjenme mostrarles. Está lloviendo ahora en Ñuñoa. Me emociona la lluvia. Ya no la podemos poner más cerca. ¿Se fijan que son nubes? Que no es la geografía, sino que son nubes y se ven así Ah, ya, ya. como unos gusanitos, ¿sí? Sí, sí, sí. Como con espacios entre medio. Es que como dijo nieve, pensé que a lo mejor eso era nieve. Es que también hay nieve, po, también hay nieve, entonces tampoco es tan fácil de distinguir. Quizás cambiémonos de canal, ¿ya? Y por ejemplo, miremoslo en esta canales de vapor de agua. Ah, como que se ve peor ahí. Miremoslo acá, en este canal. Tampoco me gusta. Miremoslo en el canal de 1,6. En este se ve bien, ¿ya? En este se ve bien, porque la nieve la nieve y el agua se ven bien oscuras en este canal. En cambio, las nubes se ven bien claras. Y ahí se ven las nubes bastante claras, como son ondas de gravedad. ¿Ya? Igual, Ya, gracias. sí, igual uno tiene que afinar bien el ojo para verlas, ¿ya? Yo encuentro que se ve mejor en todo caso el caso que tenemos en el PowerPoint, ¿ya? Aquí se ve mucho más clarito, ¿ya? Pero son parecidas, ¿se fijan? Son esas onditas de acá. Y esta zona en particular, la zona de Aysén, siempre van a ver, o muy rara vez no hay, ya hoy día no hay, curiosamente, pero si ustedes miran el satélite en un rato más en una de esas, van a empezar a ver las ondas, ¿ya? Las ondas esas se ven sobre todo cuando el viento es del oeste, ¿ya? Y Profe, ahora, ¿y eso en Santiago no se ve? ¿Nunca se ha visto? ¿O igual pasa? y pasa súper seguido. Sí, es que yo igual tenía la idea de que lo había visto Sí, sí, acá sí. en Santiago. Sí, estos son altoestratos, undulatus, así se llaman. Y de repente uno los puede ver y los puede fotografiar. Ya, esa sería entonces uno podría decir, bueno, es más o menos claro que eso significa que entonces que la condición acá al otro lado es estable, ¿cierto? Porque si no fuera estable no se formarían estas ondas de gravedad, o de manera en ese nivel al menos. Este nivel es estable. Podría ser que otros niveles fueran inestables. En general no. Entonces, ¿cómo se ven las condiciones inestables ahora? Bueno, como les decía la semana pasada, hay dos maneras de que las cosas se vuelvan muy inestables, ¿ya? Una es que el aire sea muy cálido en la superficie, ¿sí? Y si el aire es muy cálido en la superficie, entonces el aire disminuye con la temperatura mucho, disminuye la temperatura con la altura mucho, y eso lo vuelve inestable. Pero la otra manera es que el aire sea muy frío en altura. Esa también es una manera de crear inestabilidad, ¿ya? Y muchas veces pasa que, por ejemplo, uno tiene acá una baja presión, esa baja presión está trayendo aire desde el polo y lo está metiendo acá,
El océano está relativamente templado o no tan frío, y entonces el aire muy frío se pone por encima del océano templado y forma todas estas tormentas. Cada uno de estos puntos, púrpura y verde, no sé, o verde y púrpura y naranjo, no estoy seguro de los colores, son rayos, tormentas eléctricas, ¿ya? Y esas tormentas eléctricas en general son indicación de que la atmósfera está inestable. ¿Por qué? Porque pequeñas perturbaciones, ¿cierto? Si yo hago subir un poquito el aire en la atmósfera, entonces el aire sube, 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 sube de manera indefinida y se forma una nube vertical muy intensa. Esa nube vertical genera rayos, granizos, truenos. Eso es lo que nosotros conocemos como inestabilidad. Así que esa inestabilidad se libera de esta forma, formando tormentas eléctricas, ¿ya? Ahora, si la inestabilidad es un poco más intensa y bajo ciertas condiciones, uno puede formar no solo estas tormentas eléctricas individuales, sino que uno puede formar, por ejemplo, tormentas de mesoescala, ¿ya? Que son estas tormentas típicas de los tornados, que también requieren de inestabilidad. Esto perfectamente podría ser el sondeo de hoy día, de hecho, ¿ya? Se los voy a mostrar cómo se ve el sondeo de hoy, porque es interesante también, para que veamos si la atmósfera era estable, inestable, ¿qué? Hoy día. Entonces, busquemos el sondeo de Wyoming. No creo que estén viendo, o si están viendo mi navegador. No, vamos a ver la presentación. Ok, voy a mostrarles mi navegador ahora. Aquí está Sudamérica. Entonces les voy a mostrar el SCUTI, ¿cierto? ¿Se acuerdan? El SCUTI, diagrama SCUTI de Santo Domingo hoy día. ¿Y cómo dirían ustedes qué es la atmósfera de Santo Domingo hoy día? ¿Estable, inestable, indiferente? La verdad es que es un poquito inestable, ya ustedes no tienen cómo saber eso todavía, pero es más bien neutra, ¿ya? ¿Y por qué es neutra? Porque fíjense que esta es la línea de la temperatura, no se ve de distinto color que la línea de punto de rocío, ¿ya? Descubrí que en realidad también uno no puede mirar esto en la página web de la DMC, ¿ya? Curiosamente. Es un poco más enredado de encontrar, pero la imagen es un poquito mejor. Entonces, por ejemplo, estaciones de altura, diarios, estaciones de altura, información de altura, diagrama SQT log P, y aquí uno tiene que poner el código de la estación, ¿ya? El código yo nunca me acuerdo, pero curiosamente el código aparece acá en la página de Wyoming. Entonces, SC es SCSN, la fecha es la fecha de hoy y la hora son las 12:00, y ahí uno puede generar el informe y nos muestra el diagrama SQT de Santo Domingo, ¿ya? Es el mismo de este, no deberían ser distintos, pero este se ve un poquito más bonito, porque lo que me gusta de este, al menos, es que al menos el color del punto de rocío es distinto al color de la temperatura del sondeo, ¿ya? Y si ustedes se fijan, la temperatura del sondeo sigue más o menos, ¿ya? Más o menos parecido a una adiabática saturada, ¿ya? Si uno pesca la adiabática saturada acá, es cierto que no se parece exactamente, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, la primera parte del sondeo, la temperatura disminuye con la altura eh, un poco más rápido que la diabática saturada. Entonces, si yo tomo una parcela de aire que está aquí en la superficie y la subo por la diabática saturada, la parcela de aire va a ser menos densa que el ambiente. Como es menos densa que el ambiente, va a seguir subiendo. ¿Hasta cuándo va a seguir subiendo? Bueno, hasta que encuentre de nuevo que la temperatura
del medio ambiente sea menos densa que la de la parcela. Hasta ahí va a llegar a subir. Entonces, fíjense que si uno parte acá, en la superficie, supongamos que estuviéramos saturados desde la superficie, lo cual no es tan mala suposición en estos casos en que está lloviendo y hay mucha humedad. Esta área de acá nos indica inestabilidad, ¿sí? Y qué tan inestable es el perfil, ¿ya? Esa área tiene nombre, se llama CAPE, la gente le llama Convective Available Potential Energy, y la miden en esas unidades, 13. Entonces aquí, por ejemplo, en este sondeo, nosotros podemos ver que CAPE es positivo, que hay una cierta área positiva de inestabilidad, ¿ya? Y la atmósfera es inestable, por lo tanto, pero es levemente inestable, ¿ya? Y lo que sucede en realidad es que, claro, la atmósfera es levemente inestable y es porque se está mezclando la altura, porque está lloviendo. Es decir, la inestabilidad se está gatillando y de alguna forma se está consumiendo. ¿Ya? Podría ser que hubiera partido mucho más inestable esto, pero una vez que las nubes empiezan a formarse y empieza a formarse la lluvia y empieza a formarse la mezcla, entonces las parcelas empiezan a calentarse como la diabática saturada, empiezan a liberar calor latente, empiezan a calentar el aire que está más frío arriba, lo empiezan a calentar porque liberan calor latente y el perfil todo se empieza a volver parecido a la diabática saturada. Ya, siento que he ido muy rápido y no sé, partimos como con 21 estudiantes y ahora vamos con 15. Estamos como, estoy perdiendo el rating. No sé si es porque están todos muy ocupados o también porque me pasé de la hora. O todos juntos.